para todos. Un placer estar acá compartiendo con ustedes algunas ideas, disparadores que seguramente el Mundial nos dejó a todos, que nos pueden servir para poder transferirlo al ámbito educativo y al quehacer de su vida cotidiana, ¿sí? Así que, como habrán vislumbrado, la intención de esta charla es poder trabajar sobre cuestiones netamente deportivas, que están sesgadas por mi propia experiencia, y que las podamos transferir al plano cotidiano de su día. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces iniciemos con ahora nos volvimos a ilusionar. Hace poquito, recientemente, todos tuvimos la oportunidad de gozar, disfrutar del Mundial, que por cierto pudimos ganar, y se nos presentó inicialmente como un Mundial que nos presentaba una revolución tecnológica. Diferentes hitos tecnológicos iban a estar vislumbrados en este Mundial, ¿no? Estadios absolutamente reciclados, había uno particularmente que fue construido 100% con containers, también una pelota inteligente con un chip que podía medir si la pelota había pasado o no la línea, el VAR, que tanto hemos padecido en ese primer partido contra Arabia Saudita, ¿lo recuerdan? Sí, que nos lograron 3 goles. Pelotas inteligentes, estadios inteligentes, aire acondicionado, un montón de sucesos tecnológicos que ponían de relieve la gran inversión económica que había establecido FIFA para este Mundial, que fue el Mundial con mayor inversión económica y con mayor recaudación económica. Sin embargo, más allá de todos los hitos característicos que el Mundial nos dejó, me parece que también ha sido el Mundial de la revolución emocional, ¿no? Algo de esto habló Fausto, algo de esto habló el rector, y hoy lo vamos a enfatizar desde una mirada tal vez un poquito más psicológica. ¿Por qué digo que fue el Mundial de la revolución emocional? Por estas siguientes, ¿sí?, slides o figuras o fotos que nos ha dejado Qatar 2022. Arriba a la izquierda, a mi izquierda, podríamos ver la cantidad de jugadores que se han lesionado previo a disputarse este Mundial. Muy posiblemente podríamos entender que hay muchas causas que podrían dar lugar a este incremento de lesiones anticipadas al Mundial. ¿Cuáles podrían llegar a ser? La fecha. Fue el Mundial que no fue en nuestro invierno, sino fue en nuestro verano, fue en el invierno europeo por primera vez en la historia. Al final de una temporada, con muy poco descanso, con muy poca distensión, se aumenta la probabilidad entonces de que pueda acontecer una lesión. Alumnos de psicología no hay ninguno, dijimos, ¿no? Nadie, perfecto. Bueno, les cuento un poquito entonces. No hay nada peor que el psicologismo, que es intentar explicar todo por causas psicológicas. Nos corremos de esa mirada para poder empezar a pensar en una mirada más integral, donde concebimos a la persona como una unidad antropológica que está compuesta por 3 dimensiones: su parte bio, todo lo que tiene que ver con lo corporal, la parte psicológica social y también su dimensión espiritual. A ver, desde aquí podríamos comprender que una lesión, como también una enfermedad, la podríamos comprender de una esfera multicausal integral. Más allá de esta primera apreciación, sí podríamos decir que el estrés, y el estrés tiene que ver cuando yo percibo que la demanda externa es más grande que mi recurso interno para poder afrontarla, puede aumentar la ansiedad. La ansiedad es un cúmulo de estrés sostenido en el tiempo que tiene impacto en el cuerpo y también en la psiquis, con una gran cantidad de pensamientos automáticos negativos, puede incrementar la probabilidad de que yo sufra una lesión. Y empezamos a ver en este Mundial, de forma anticipada, un montón de lesiones que podrían responder a un estrés o una cantidad de demanda sin descanso adecuado. Y acá tenemos por ahí un primer atisbo que está bueno que lo tengan en mente para su carrera profesional y su carrera universitaria. El descanso es parte del entrenamiento. El descanso es parte también del estudio. Si yo estudio y no tengo la posibilidad de descansar, ese estudio va a ser deficitario. Entonces, independientemente del estudio que ustedes van a habituar, mecanizar, automatizar, que por supuesto es el primer paso para poder tener éxito en lo que emprendan, es importante que siempre dejen un lugar de distensión y de descanso. Y ahí creo que vida universitaria puede colaborar para poder correr el foco de esa expertise técnica que es el estudio y poder distenderse para acrecentar su nivel de estudio. ¿Ok? Bien, entonces un primer dato ahí que tenemos haciendo una publicidad favorable a vida universitaria. Segunda cuestión interesante, ¿saben quién es ese señor que está allá arriba? No, dicen por acá. ¿Alguien sabe quién es? Luis Enrique. ¿Quién es Luis Enrique? ¿Y qué está haciendo ahí? Ok, acá había muchos que estudiaban comunicación, ¿no? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué creen que lo traigo? Ok, culturalmente, y vamos a hacer mucho énfasis en esto particularmente, creo que estamos en una transición de paradigma dominante en muchas esferas, particularmente en el mundo del deporte, y creo que también el aspecto comunicacional está puesto, ¿sí?, en una transición. Hay un acortamiento entre el espectador y el protagonista. Y esto lo puso en tela de juicio, lo puso de relieve
Luis Enrique con su Twitch, donde respondía preguntas directamente a los usuarios, a los espectadores o a los hinchas de la selección española. Y al lado de él está el psicólogo deportivo, ¿sí? Obviamente hay algún meme que dice que el psicólogo deportivo de España y Dibu Martínez hicieron más por la psicología que todo el colegio de psicólogos en toda su historia. Posiblemente nos dieron mucho más trabajo y nos pusieron medio de moda, pero más allá de esto, me parece que está bueno tener en cuenta que se puso a poner sobre la mesa la cuestión emocional, ¿sí? Antes esto por ahí estaba más desechado y hoy por hoy está arriba de la mesa, la emocionalidad. Y sobre esto vamos a trabajar más adelante. Vinculado a esto, las lágrimas de Aimar, las lágrimas de Scaloni, dan cuenta de lo mismo. Antes tal vez era impensado, ¿sí?, que un entrenador, que un staff pudiese permitirse llorar delante de las cámaras. Y hoy a nadie le parece algo antinatural, al contrario, ¿sí?, nos humaniza. Por eso digo que es el Mundial de la Revolución Emocional. Y creo que este Mundial solamente lo podemos comprender en un contexto particular, que es el siguiente, que es en este contexto. A ver, 2020, la cuarentena nos confrontó con nuestra omnipotencia, con nuestra soberbia, para conectarnos con nuestra vulnerabilidad. No es casual que los protagonistas del deporte post-cuarentena hayan empezado a reclamar al mundo abiertamente ser concebidos en su dimensión personal e integral, considerando su espiritualidad. No es casual. Yo creo que la cuarentena, de alguna forma, más allá de las implicancias de duelo que conllevó, porque todos hemos perdido algo, desde una vertiente económica, un proyecto, una idea, hasta seres queridos, más allá del duelo y la tristeza que trajo aparejada, también nos presentó una oportunidad para poner en jaque a la omnipotencia con la cual vivíamos, para poder conectarnos con esta vulnerabilidad. Y esto posibilitó que lo que venía emergiendo en el mundo del deporte, y recuerden que el deporte es una manifestación cultural que visibiliza con mucha más fuerza ciertos rasgos sociales que ya están implícitos, visibilizó, expuso, como si fuese un efecto dominó, cosas que venían aconteciendo. La primera fue Simone Biles. ¿Recuerdan? Tokio 2020, disputado en el 2021. ¿Qué dice Simone? ¿Quién se acuerda? Se va a jugar los Juegos Olímpicos porque está viviendo una situación nacional. Perfecto, ¿sí? La mejor atleta de todos los tiempos dentro de la gimnasia artística, minutos antes de disputar la final por equipos para conseguir su medalla de oro con su selección Estados Unidos, se da de baja. Dice, no doy más, me doy de baja para priorizar mi salud mental. Y eso fue un suceso disruptivo en el deporte. Presentó diferentes miradas, algunos que decían, no, es una deportista de élite, tiene que saber sobrellevar la presión que implica estar ahí, para eso está ahí, para eso se preparó, como un signo de debilidad. Y otros, ¿sí?, más humanistas, ya que estábamos hablando del humanismo, retomo un poco lo que decía Fausto, vimos en el acto de Biles un efecto clave, importantísimo para poder comprender el cambio cultural en el cual estamos implícitos, donde la emocionalidad hoy por hoy es importante. Reconocerla, registrarla, identificarla, aceptarla para poder gestionarla. Y lo mismo, en el reconocimiento de la emocionalidad propia, tengo una disposición para poder reconocer la emocionalidad del otro. Decía también Fausto que estamos al servicio del otro. Por supuesto, somos seres sociales. Antropológicamente, el ser humano puede conseguir proteína y ácido graso y producir la encefalización, que es el desarrollo del lóbulo prefrontal, gracias al trabajo colaborativo. Necesitamos del otro para nuestra subsistencia. Entonces la emocionalidad nos permite registrar y decodificar, haciendo lectura de mente, lo que el otro necesita y lo que le pasa. Simone Biles. Luego tenemos el caso de Hooper. ¿Alguno acá juega al rugby de los chicos? Ninguno, ok. Pero saben quién es, ¿verdad? Es uno de los emblemas de la selección de Australia, que también antes de disputar un partido contra los Pumas decide darse de baja para poder desarrollar otras áreas de su existencia. Decía también antes Fausto que es importante, independientemente del expertise que tengamos en algún área, forjar diversa cantidad de intereses superficiales en otras áreas diferentes. Y esto es importantísimo. Digo, más allá de lo que ustedes hagan, de su expertise técnica, de su estudio, de la carrera que ustedes puedan formar, no olviden nunca tejer un eje horizontal que sostenga ese eje vertical, ¿no? Entonces, hacer actividades superficiales, sin ahondar tanto ni profundizar tanto, pero diversas, le va a dar un sostén clave a esa expertise que van a desarrollar. ¿Sí? Esto es una especie de T invertida, si quieren, para que lo puedan graficar mentalmente. Federer, a mi entender, la persona que mejor condensa
lo que estamos tratando de mencionar aquí en esta charla. Federer se retiró el año pasado y escribió una carta, no sé si la pudieron leer, tuvieron la oportunidad. Y allí, más allá de sus logros deportivos, siendo el mejor de todos los tiempos, por lo menos para mí, en su deporte particularmente, da cuenta, enfatiza la importancia de lo vincular. Dice, ok, todo fantástico, todo muy bonito, pero nunca olviden que lo más importante de la propia vida son los vínculos. Y yo estoy seguro que nuestro lecho de muerte, si es que alguna vez fantasean con su posibilidad o empiezan a pensar en la muerte, que es un concepto existencial muy profundo, que muy posiblemente todos en algún momento lo hemos pensado, no vamos a estar pensando en los grandes logros profesionales que hemos tenido, ni siquiera hemos de pensar en nuestras proezas académicas, sino muy posiblemente lo que venga a nuestra conciencia sea las personas con las cuales compartimos nuestra vida. Es lo más importante. Y creo que está muy bueno que tengan en mente que muy posiblemente ustedes en estos años que vienen por delante van a empezar a cultivar vínculos verdaderos, auténticos, que van a perdurar en su vida, a los cuales hoy le tiene que dar cierto lugar. Federer lo empieza a enfatizar. Iniesta dice, puedo tener todos los autos del mundo, pero aún así es difícil enfrentar los problemas de la vida. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que los protagonistas, los que están hoy por hoy visiblemente en el deporte, empiezan a decir, ok, todo muy lindo, pero lo más importante es que no olvidemos que somos seres humanos, que somos personas. Y creo que la selección argentina de fútbol, liderada y comandada por Scaloni y por Lionel Messi, puso nuevamente y enfatizó estos conceptos. Es como decir, bueno, fue la frutillita del postre para tomar conciencia de esta humanización. No es casual que hayamos vislumbrado el mejor Messi con la selección argentina ahora, a sus 35 años, después de haberse quitado de encima una mochila de presión, después de haber dejado de pretender ser alguien que no era para poder ser quien era, y eso pudo favorecer su estado de flow. No es casual. Entonces, estos datos podrían dar cuenta de un cambio de paradigma dominante, donde estamos corriéndonos del no pain, no gain, esta cuestión que deriva de cuestiones más bien bélicas, como si sin sufrimiento no hay posibilidad de ganancia, para pasar a tomar contacto con un paradigma que podría estar más basado en la persona, en el disfrute, en la alegría, en el contacto vincular, con un rendimiento similar, pero con menor costo personal. ¿Es posible? Por supuesto que sí. ¿Por qué nos parece algo disruptivo si en realidad es algo recontra normal y fácil? ¿Acaso, les pregunto, no sería simple pensar que una persona que disfruta más, que le encuentra un sentido a aquello que hace, le puede ir mejor? ¿Por qué creemos que el único modelo para poder tener un rendimiento en la vida es el del sufrimiento? Me parece importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, ¿qué es disfrute? El disfrute no solamente es divertimento. El disfrute no solamente implica alegría, es un concepto mucho más amplio. Disfrutar implica poder reconocer el propósito, el significado de mis acciones e ir detrás de ello. Eso es poder disfrutar. Y para eso vamos a ver más adelante que esto nos exige un trabajo más introspectivo de exploración para poder conocernos. ¿Saben quién es esta mujer que está aquí? Muy bien, Naomi Osaka, otra tenista, rankeada en los mejores puestos, quien también en un momento de su carrera deportiva, siendo la mejor del mundo, empieza a bajarse de algunos torneos, en la misma sintonía que Biles, ¿no? que Iniesta, que Hooper, para poder priorizar su vertiente personal, el disfrute, su contacto vincular, su familia, etc. Y acá les pongo un pequeño extracto que le da fuerza a lo que veníamos mencionando, ¿no? Nos encontramos inmersos en un momento cultural donde los mismos deportistas comienzan a mostrar su vertiente personal, integrando su vulnerabilidad. Acá tenemos un lindísimo desafío por delante, animarnos a integrar nuestra vulnerabilidad. Derribando estereotipos de perfección. A ver, anhelamos la perfección, pero nadie se identifica con lo perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y creo que es importante, como primera base del desarrollo de su propio rendimiento, que puedan aceptar sus limitaciones, reconocerlas y entender que esa es la plataforma de despegue. En la medida que yo puedo reconocer aquello que no tengo, la cualidad que no está en mí, en la aceptación de quién soy, puedo ser aquel que sí soy. Es un concepto que responde a la autenticidad, creando mayor identificación y cercanía afectiva con los espectadores, lo que veíamos en torno a la comunicación, seguramente ustedes lo van a estudiar en la carrera.
Un momento en la historia donde se comienzan a cuestionar los estilos de liderazgo paternalistas para dar lugar a la conformación de equipos fraternos guiados por personas que inspiran desde lo auténtico. Un poco Fausto también nos dejó ver que el mundo empresarial hoy está mutando de esos estilos de liderazgos más bien centralizados y paternalistas para hablar de trabajo colaborativo, de equipos ágiles y de liderazgos que inspiran desde la autenticidad. La escaloneta de Scaloni justamente fue esto, es un equipo colaborativo guiado por un líder fraterno desde la autenticidad. Lo vamos a ampliar un poco más adelante. Un momento donde parte del mundo del deporte comienza a poner en jaque el dogma de la presión. Recuerden que la presión es un concepto del mundo de la física, una fuerza externa sobre un objeto que la disminuye, la aplasta, la comprime, le quita espontaneidad y es inversamente proporcional al logro. La presión nunca favorece el rendimiento. Cuando la presión implica un rendimiento positivo, deja de llamarse presión para llamarse motivación. Es lo que me moviliza, es lo que me mueve a buscar lo que yo quiero para mí. Y da lugar a la experiencia del contacto interior, el sentido personal y el disfrute como sostén de la práctica del deporte. A ver, aquellos o aquellas que son futboleros, ¿quién es este señor que está aquí? Muy bien, perfecto. Es un jugador de fútbol que forma parte de la selección inglesa de fútbol y aquí, ¿qué está haciendo? ¿Quién podría describir esa imagen? Por acá. No se está tirando un peluche. Bien. ¿Qué es esto, no? Un jugador de la selección inglesa de fútbol, antes de disputar la final de la Eurocopa pasada, un evento deportivo visto por millones de personas, importantísimo, de gran envergadura, está jugando con un patito de goma en el entrenamiento. ¿Por qué hacen esto? ¿Porque son innovadores? ¿Porque son buena onda? ¿Porque son cool? No solamente. En algunos países del mundo se viene desarrollando toda una política de trabajo deportiva en la cual a la ciencia, al desarrollo de investigación, a la generación de conocimiento con papers, también le agregan la conciencia. Conciencia con SC. ¿Sí? Y esto es interesantísimo, ¿no? Creo que estamos en un momento histórico a nivel deportivo en el cual ya no basta con el desarrollo de la expertise técnica para poder tener un rendimiento óptimo, sino que también necesitamos considerar cualidades humanas que se encuentran totalmente conectadas con el disfrute. Lo que estamos viendo en esta imagen justamente es un espacio de vacío para poder conectarse interiormente con el disfrute. Y no solamente lo vamos a ver en esta foto, sino también lo vamos a ver en esta foto. Otro jugador de la selección inglesa de fútbol, minutos antes de disputar la semifinal de la última Copa del Mundo, no la anterior, Rusia 2018, está con un unicornio inflable en la pileta. A ver, son medidas que están lideradas por países que tienen mucho desarrollo científico y además le agregan desarrollo lúdico. Entonces, creo que también, como dijo Julián, el rector al principio de la charla, puede ser el estudio, puede ser su carrera, un espacio de divertimento, de disfrute, de conexión. No solamente tiene que ver ser algo absolutamente tedioso, que por momentos lo va a ser, ¿no? Y para poder entender mejor cómo es esta vinculación entre el disfrute y el esfuerzo, vamos con este ejemplo que me gusta mucho, y aparte ya estamos cerquita de la hora del almuerzo, así ya vamos vislumbrando lo que vamos a comer. Es una teoría que ustedes entenderán que a mí me encanta, porque conecta dos áreas de mi vida que son importantísimas, la cocina y la psicología. Hay un autor que es un psicólogo que tiene el curso más vendido de todo Harvard, se llama Tal Ben-Shahar, un israelí, que fue a disputar un torneo de squash, que por cierto ganó, en el cual decidió cuidarse en su alimentación durante un cierto periodo de tiempo para poder estar óptimo en condiciones físicas. Ganó, y luego para darse una recompensa interna, fue a McDonald's y se pidió 4 Big Macs para darse un festín de comida chatarra. Cuando fue a comerlo, no lo quería más. A veces nos pasa en la vida que cuando queremos tanto algo, cuando lo tenemos frente a nosotros, lo desechamos. Y a partir de ahí ideó un modelo de la hamburguesa, donde equipara 4 tipos de hamburguesas diferentes con 4 arquetipos de la felicidad. La primera hamburguesa que vamos a encontrar, según Ben-Shahar, es la Tasty. Doble carne, doble queso, cheddar, panceta, los aderezos que a ustedes les guste y que quieran. Esa hamburguesa apetitosa, sabrosa, que sabemos que inicialmente nos va a dar placer inmediato, pero que muy posiblemente nos caiga muy mal a la panza al día siguiente. Y este es el modelo de felicidad hedonista, cuando lo que buscamos en la vida es el placer inmediato en el presente y postergamos el bien futuro. No está mal
de vez en cuando comemos un tipo de hamburguesa así. El problema es si todo el tiempo como este tipo de hamburguesa. No es saludable, no me nutre. Ahora, a veces hacemos cosas que nos causan placer, aunque no cultiven un sentido próspero hacia adelante. El problema es si todo el tiempo en mi vida hago esto. Luego, dice Ben Shahar, viene la hamburguesa número 2, que es la hamburguesa veggie. Y él dice, no se enojen conmigo a quienes sean veganos, sino con Ben Shahar, no es tan rica, pero es saludable. Sería la hamburguesa en la cual postergo el bien presente para cultivar un sentido próspero hacia adelante. Y muchas veces en la vida hacemos esto. Hacemos cosas que no nos causan placer ahora, pero que sabemos que van a ser un bien a futuro. Ahora, yo creo que esta es la hamburguesa que abunda en el mundo del deporte. Muchas veces el deportista se sacrifica, renuncia a ciertos placeres de su vida para cultivar tal vez un futuro más próspero, pero a veces cae en la trampa, la pasa mal para tal vez después pasarla bien, pero ese momento nunca llega si no logra integrar en el presente escenarios de gratificación. Y creo que este sí es un concepto que aplica directamente al quehacer universitario, ¿sí? Si ustedes no logran integrar en su día a día, en su cotidianidad, momentos, escenarios que también sean gratificantes, que les otorguen placer, va a ser muy difícil poder sostener solamente con la voluntad el sacrificio que implica el estudio. Entonces, tengamos en cuenta que la voluntad sola en algún momento se cansa, porque el voluntarismo se cansa y se agota, y caemos en hamburguesas tasty y oscilamos permanentemente entre grandes dosis de hamburguesa vegana y luego un efecto rebote volviendo a comer hamburguesas tasty, sabrosas y apetitosas. Por eso creo que parte de la solución está dada por un autor. Aquellos que estudien comunicación seguramente lo van a ver. Es un psicólogo existencialista, creador de la logoterapia, Viktor Frankl. Tiene un libro muy bonito que seguramente han leído, El hombre en busca de sentido, quien menciona la siguiente frase. Dice, necesitamos placer y felicidad. No es ingenuo, no lo niega. Dice, también la persona necesita sentir placer y felicidad muchas veces, poder y prestigio, pero fundamentalmente debemos encontrar el rumbo hacia el cual caminamos, el sentido que nuestra vida tiene, o por lo menos el sentido de cada situación que vivimos, la enseñanza de cada experiencia. Si una persona encuentra esto, entonces está preparada para sufrir tensiones, para hacer sacrificios y presiones sin que le afecte de manera dañina a su salud. Pero si no es así, si no entiende el para qué de las cosas, si no tiene un horizonte, cualquier cosa se llevará a su vida. ¿Qué quiere decir Frankl con esta frase? Que si no encontramos, si no descubrimos, si no nos orientamos a la respuesta frente a la pregunta del para qué, muy posiblemente solamente con la voluntad no podamos sostener los sacrificios que implica vivir. Por eso, cuando tenemos un sentido, o por lo menos cuando nos encaminamos en la búsqueda de ese sentido, tenemos la capacidad para afrontar mucho mejor las demandas que la vida implica. Ahora, cuando no vislumbro el norte, la angustia me toca la puerta. Y eso es lo que pasa muchas veces en los grandes deportistas, que tienen muchas medallas, que tienen mucho dinero, que tienen reconocimiento, fama, pero no saben el por qué ni el para qué de lo que hicieron y caen en un vacío existencial muy profundo. Entonces me parece interesante, como respuesta a esta segunda hamburguesa, donde abunda el voluntarismo, donde abunda el sacrificio, sin la posibilidad de vislumbrar en el presente momentos de gratificación y sin poder conseguir muy bien el sentido de lo que estoy haciendo, pasar a la hamburguesa número 4. La 3 es la peor de todas, dice Ben Shahar, es ni rica ni saludable y tiene que ver con el arquetipo nihilista, pero la 4 dice la hamburguesa de la felicidad. ¿Y es posible? Por supuesto que sí, dice. La hamburguesa de la felicidad es una hamburguesa que es rica y que es saludable. ¿Y qué implica esto? Es una ecuación. La felicidad para él no es otra cosa que momentos de placer en el presente, cultivando un sentido próspero hacia adelante. De alguna forma sería sentido y disfrute. Y yo creo que eso es una experiencia interesante en su formación universitaria. Que al sentido permanente que le van a dar a su carrera, porque es una pregunta que perdura, no es una pregunta que tenga una respuesta única y que no va mutando a lo largo de nuestra vida. Permanentemente, inclusive ya recibidos y trabajando, cuestionamos nuestro llamado existencial, nuestra vocación, y damos respuestas actuales frente a eso. Si nos logramos orientar ese descubrimiento permanente del sentido en aquello que hacemos en nuestra carrera, y a su vez tenemos la capacidad de a la expertise y la automatización, que es el estudio, añadirle momentos de disfrute, distensión, descanso, esparcimiento y vincularidad, muy posiblemente lo podamos sobrellevar muy bien
afrontando las implicancias, tensiones que implica la vida universitaria. Y creo que acá tenemos una gran ayuda, un gran aliado para poder hacer este trabajo. A ver, no creo que me vean nunca más ni me tengan nunca más en ninguna clase, salvo que decidan estudiar psicología, pero me gustan mucho las películas y trabajo mucho con películas. Y esta es una gran película. De hecho, si ustedes me preguntan quién define mejor lo que es la autoestima, Kung Fu Panda. La autoestima muchas veces la definimos como la capacidad de querernos mucho, estima, afecto, auto-yo, y en realidad, como dice el doctor Claudio García Pintos, la autoestima refiere a algo diferente. Estima no tiene que ver con afecto, tiene que ver con ponderación. De alguna forma es cuánto peso, cuál es mi peso existencial. Y para poder conocer mi peso existencial tengo que pesarme en una balanza existencial. De alguna forma la autoestima sería fortalezas más menos debilidades. Y no implica quererme mucho, sino conocerme mejor. Y hay una escena en la cual esto se evidencia con mucha fuerza. Recordemos un poco esta película, todos la han visto, imagino. Po, este panda un tanto torpe, risueño, ingenuo, infantil, pero muy bueno, quería ser como los 5 furiosos y tener condensado todo el arte del Kung Fu dentro de sí, para lo cual descubre el rollo del guerrero dragón. ¿Recuerdan esta escena? Lo abre y ¿qué había? Vacío, nada. No entendía nada. Tanto anhelaba la posibilidad de poder tener el secreto ilimitado y el poder ilimitado del Kung Fu para poder ser eso que él quería ser, como los 5 furiosos, y cuando lo abre está vacío, lo tira, lo desecha, y luego habla con su padre, que es una especie de ganso, ¿recuerdan que hacía fideos? Y le pregunta, ¿cuál es el ingrediente secreto de tu sopa, ingrediente secreto? Y el padre, ¿qué le dice? No hay, ¿no? Le dice. Y él ahí se da cuenta de algo. Tiene ese famoso aha moment, eureka moment, cuando nos damos cuenta de algo decimos, ajá. Lo abre, no estaba vacío, era un espejo. Y ahí Disney juega mucho con la figura del espejo. El Rey León, Mufasa, que le dice a Simba, recuerda quién eres, ¿no? Confrontándose, tomando conciencia de sí, conociéndose y luego aceptando aquello que él veía en ese espejo, da cuenta de su posibilidad y obtiene el poder para poder derrotar a Tai Lung, que era su enemigo. Entonces acá tenemos un concepto fundamental, apropiarnos de lo propio, conquistar nuestra existencia aceptando lo que somos. Nos exige 3 pasos, mirarnos, y a veces no nos miramos. Estamos tan ajetrados por el hacer constante que no tomamos el tiempo y el espacio suficiente para poder conocernos. Estamos muchas veces con el celu, no lo tengo acá en este momento, o haciendo cosas en la vorágine, que perdemos el tiempo y la capacidad de gestar espacios de vacío para conocernos. Dejen en su día espacios de vacío para poder llenar de sentido. Número 2, no juzgar aquello que veo dentro de mí. Está, no es ni bueno ni malo, simplemente es lo que es. Me apropio de aquello que es. Y 3, una vez que lo registré, una vez que lo acepté, es que lo puedo llegar a gestionar. Creo que es interesantísimo entonces para poder reconocer y descubrir el sentido que está implícito dentro de ustedes, porque ya se encuentra dentro suyo, gestar espacios de autoconocimiento, espejarse, confrontarse, tomar conciencia. Pinocho, que tuvo recientemente su reedición con Tom Hanks, no sé si la vieron o no, ganó un Oscar hace poquitito, es la película de un niño que perdió su conciencia. Cuando pierde a Pepe Grillo, que es la voz de su conciencia, no sabe hacia dónde embarcarse, no tiene un norte, no tiene una dirección. Cuando recupera a Pepe Grillo, que se había perdido, vuelve a tener claridad de la brújula de su conciencia. La conciencia es un órgano de sentido, es la brújula de nuestra existencia, para nuevamente embarcarse dentro del rumbo de su vida, el propio. Y eso es lo interesante, ¿no? No perdamos de vista tener la capacidad de poder tener el silencio óptimo para escuchar la voz de nuestra conciencia. Gustar de nosotros mismos, ¿no? Julián decía enamorarse, ¿no?, de aquello que hagamos. Yo creo que en primera instancia tenemos que enamorarnos y gustar de nosotros mismos, pero no en el sentido de ególatra y narcisista. No, cuidado con esto, ¿no? No tiene que ver con regocijarme de aquello que veo dentro mío, sino tiene que ver con la aceptación de aquello que veo dentro de mí. Este es el gran sentido, ¿no? Y creo que el trabajo clínico terapéutico se basa en eso, en ayudar y colaborar para que la persona pueda aceptarse siendo quien es y pueda desplegar la creatividad y la espontaneidad manifestando su ser hacia adelante. En este sentido, y volviendo a las fotos que nos dejó el Mundial, me parece interesantísimo materializar todo lo que hemos dialogado con el Mundial.
de alguna forma, este equipo nos ha confrontado con muchas cuestiones que han sucedido y acontecido. Les leo alguna de ellas, ¿no? Creo que la selección albiceleste nos demostró que es posible construir una comunidad trabajando colaborativamente. Levante la mano quienes de aquí han ido a ver Coldplay. Varios. Fue una experiencia colaborativa, ¿no? Esto está en el mundo. Ya no basta, no es suficiente el trabajo individual, sino que culturalmente hay una tendencia hacia lo colaborativo. En lo que consumimos, en lo que decimos, en lo que hablamos, mundialmente se está dando de esa forma. Dejando de lado los egos para poder mirar a los otros, reconociendo la necesidad de los demás y los valiosos recursos internos. ¿Han visto la serie Ted Lasso? ¿Alguien la vio por casualidad? Ayer se estrenó el capítulo número 1 de la temporada número 3. Interesantísima serie que pone de relieve todo aquello que estamos comentando ahora. Los liderazgos deportivos, los liderazgos empresariales hoy por hoy van por este camino, van por este lado. Nos enseñó que no es necesario ejercer poder para movilizar a otros, sino la puesta en práctica de la autoridad moral que se desprende de la autenticidad del líder que ilumina con su ejemplo. El liderazgo no tiene que ver con un don de mando, sino con la capacidad de poder inspirar a partir del propio proyecto de vida. Nos hablaba Fausto que a él lo inspiró este personaje de la Universidad de Navarra. ¿Por qué? Porque seguramente vislumbró en él autenticidad. Lo auténtico se capta, se contagia, se asimila. De alguna forma, cuando yo o alguno de nosotros mostramos nuestro proyecto de vida hacia adelante, vivimos una vida con sentido agresivamente, eso es captado por el otro y hace una movilización interna para poder ejercer su propio liderazgo, ¿no? Como la fuerza que mueve la fuerza. El liderazgo entonces solamente requiere una condición para poder ser ejercida, que es la autenticidad. La escaloneta nos presenta una forma esclarecedora de caminar por la vida, reconociendo virtudes, integrando defectos. También digo, no hay mejor docente, maestro, profesor que aquel que integra su sombra, que muestra su defecto, porque da permiso a que aparezca el defecto del otro lado. Fomenta vínculos afectivos cercanos, familiares y de amigos, construyendo entornos de trabajo distendidos. Necesitamos más líderes en nuestros trabajos, en nuestras escuelas y en nuestras familias que miren a la persona, orientándonos en la búsqueda de un sentido personal y el despliegue de estas virtudes. Y termino con esta foto. ¿Por qué creen que termino con esta foto? Es increíble, admirable, que el mejor jugador de fútbol tal vez de todos los tiempos, conjuntamente con Maradona, no quiero entrar en ese debate, sino ir a otro lugar diferente, luego de haber adquirido lo que tanto quiso durante tantos años, lo primero que hace, ¿qué es? Le saca una foto a su mujer y a su hijo, ¿no? Empezamos a ver que los vincular, la familia, ese acompañamiento del cual hablaba Julián inicialmente, no es visto como un impedimento para el desarrollo de mi quehacer, como tantas veces se ha visto en el mundo del fútbol particularmente. ¿Cuántas veces vieron ustedes en la concentración de un mundial de fútbol a la familia inserta dentro de la concentración? ¿Alguna vez lo han visto? Nunca. Por primera vez en mucho tiempo hemos visto a la familia formando parte de las concentraciones del equipo de la selección argentina. Se ha dejado de ver como un impedimento para la concreción del objetivo, para poder ser visto como una plataforma de despegue. Y creo que esto es fundamental, que tengamos en cuenta que somos seres sociales vinculantes y que muy posiblemente, apoyándonos en nuestros seres queridos, nuestra familia, vamos a poder desplegar nuestra mejor versión. Para lo cual, termino con esta breve reflexión. Estoy leyendo justamente ahora un librito que me parece muy interesante, se llama Las llaves de la buena vida, de un psicólogo español, Joan Garriga se llama, que habla que unos hijos, un hijo mejor dicho, a sus 18 años recibe un regalo de sus padres, recibe una llave con 3 dientes. Y le dicen, mira, vos ahora sos adulto, tenés 18 años, muy posiblemente la edad que tengan algunos de ustedes, y en la vida vas a tener 2 opciones, dice, muchas veces ir por la puerta izquierda y muchas veces ir por la puerta derecha. La puerta izquierda es la puerta de ganar, del ampliar, del fertilizar, tomarla la mayor cantidad de veces que puedas. La puerta de la derecha es la puerta del perder, trata de evitarla la mayor cantidad de veces que puedas. Y el hijo se va sin haber escuchado del todo la explicación de sus padres, entusiasmado por la posibilidad de empezar a abrir puertas y jugar el juego de la vida. Y empieza a abrir la puerta de la izquierda muchas veces, gran cantidad de veces. Tantas veces abre la puerta de la izquierda que ganando muchas veces se confunde y pierde la conciencia de quién es, ¿no? Vuelve a sus padres un tanto enojado, ¿no? Como diciendo, me mintieron, me dijeron que abre esta puerta permanentemente y que iba a ser feliz. No escuchaste la explicación de todo lo que teníamos para decirte. También es necesario que abras la puerta de la derecha para mantener un equilibrio constante en la vida y tomar conciencia que muchas veces el perder, el estar triste, es necesario y adecuado para poder registrar lo que te está pasando. Es un aliado indispensable para poder tomar conciencia.
Y aparte tampoco escuchaste que la llave que te dimos tiene 3 dientes, que son las 3 virtudes que te van a acompañar en tu vida, ¿no? Y son las siguientes, y me parece importante también comentárselas para que la tengas muy presente en su camino universitario. Alguna de ellas justamente habló Julián. Una tiene que ver con la valentía, otro tiene que ver con la conciencia y otro tiene que ver con la verdad. La verdad para poder reconocer lo que ustedes son y no pretender ser aquello que no son. Hagan la carrera acorde a su realidad, a lo que son ustedes. Esa tiene que ver con la verdad. Para ejercer la verdad es necesario tener valentía y coraje, porque muchas veces es necesario. Fausto les decía y les exigía de alguna forma que no caducaran frente al primer problema que tuvieran, que sean valientes. Nuevamente acá vemos el tema de la valentía. Y esto requiere de la conciencia. Nuevamente vamos a la conciencia, ¿no? Esa capacidad de escuchar la voz de la conciencia que nos marca el rumbo a tener en cuenta hacia adelante. Valentía, conciencia y también la verdad. Y termino con Joan Garriga, ya que estábamos hablando de él, que dice: los seres humanos, al igual que las relaciones, no somos maravillosos, sino reales. Y quizás sea esta una de las mejores maravillas. Sean auténticos. Muchas gracias, un placer.